Bienvenido a un capítulo más de Código Abierto. El día de hoy estamos con Daniel Franklin Sandoval y hemos traído un invitado que le agradecemos de antemano por acompañarnos, al profesor sanmarquino Leopoldo Juan, experto y especialista en Derecho Laboral. Yo sé que muchos nos han pedido ahora que hablemos de este tema y quién mejor que nos acompañe este maestro de San Marcos y que muchos sanmarquinos de muchas generaciones han conocido y conocemos actualmente. Doctor, muchas gracias por su visita. No, gracias a ustedes. En realidad, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Dani, ¿qué opinas tú de la visita del doctor y con qué pregunta apertura esta entrevista? Bueno, agradecerle, doctor, por la entrevista. Y bueno, empezar en primer lugar, la primera pregunta que normalmente hacemos acá y en el podcast, Una pregunta de cajón. de cajón siempre es, ¿por qué eligió la carrera de Derecho, doctor? Bueno, en realidad hay un tema ahí familiar, ¿no? Como en muchas personas. Yo tengo una hermana que es abogada y siempre en casa se conversaba de estas cuestiones normativas, de juicios, en fin, y entonces me atrajo un poco. Y a pesar que empecé estudiando más bien eh, sociología y no terminé y empecé en la Universidad Católica en realidad, pero luego me pasé a San Marcos a estudiar Derecho. Eso es un poco el origen de esta opción por el derecho. Entonces vino de familia, doctor. Por ejemplo, al igual mío también vino de familia y creo que no es una de las historias más conocidas que es siempre uno se enamora. Bueno, conoce la carrera del derecho a través de la familia. Tú, Dan, por ejemplo, ¿cómo es que descubriste el derecho? Ya naciste acá. Bueno, es un tema de la investigación, porque yo combiné un poco de economía con derecho, pero depende de cada persona. El doctor al menos nace por la familia, el caso tuyo también, pero el mío es un caso excepcional. Aunque luego también me interesó mucho la economía, ¿no? Y yo tengo una maestría, pero en economía laboral. Bueno, de todos modos es parte de la economía. Es una macroeconomía, pues interesante, evidentemente. Y, y bueno, eso tiene que ver mucho también con mi experiencia en la universidad, ¿no? Como todo joven, uno ingresa a la universidad y en realidad descubre un mundo totalmente distinto, ¿no? Yo creo que ahí, específicamente en San Marcos, yo me quedo siempre con la idea de Bryce Echenique, que decía que San Marcos pues, es el Perú en pequeño, ¿no? Y efectivamente aquí descubrí lo que es nuestro país. Y en realidad mi experiencia me sirvió muchísimo porque a diferencia a veces que alguna gente pasa por la universidad, yo creo que en mi caso, como en muchos me imagino, la universidad pasó por mí, ¿no? Como también con otras personas, me imagino. Sí, doctor, como usted describe, la experiencia de ser sanmarquino es muy, pero muy diferente. Es una esencia que creo tenemos todos los sanmarquinos y el orgullo que nosotros llevamos dentro, ¿no? Como que querramos o no, siempre inflamos el techo de, bueno, soy sanmarquino, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa experiencia, por ejemplo, ¿cuál es una de las experiencias que más recuerda en su etapa universitaria? Bueno, yo lo que más recuerdo en realidad fue una intervención mía en los años 80 como tercio estudiantil, ¿no? Eh, Fueron cuatro grandes amigos. Hoy en día uno es profesor en Estados Unidos. El otro, Antonio Maldonado, es muy conocido en Perú, fue procurador en los años 2000. Otro gran amigo mío, Oscar Esquiapa, que es un experto en derecho internacional. En fin, con ellos participé en el tercio estudiantil y la verdad fue una experiencia interesante porque jamás habíamos pensado poder ser autoridades, pero autoridades estudiantiles, ¿no? O sea, estamos hablando de la edad muy joven. Y ese creo que fue una experiencia inolvidable para mí. Recuerdo mucho, por ejemplo, con mucho cariño, que un viejo maestro, ustedes recordarán a Silva Vallejo, ¿no? Que por desgracia ha fallecido este año, ¿no?
Pues él era un profesor que enseñaba en la universidad en el norte del país, en Trujillo, y nosotros en el tercio nos enteramos pues que era un excelente profesor y lo invitamos a San Marcos. Y él vino un poco por nosotros y luego se quedó, fue decano, profesor principal y por desgracia, como digo, ya se fue de este mundo, ¿no? Sí, el maestro Silo Vallejo, Silo Eds, incluso llegó a enseñar a nuestra base ya hace poco, hace 2 años creo que fue. Claro, estuvo enseñando, ¿verdad? Que nos enseñó y todo. Bueno, algunos compañeros tuvieron el privilegio de llegar con un maestro que no nos acompaña, lamentablemente. Sí, 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 todo eso de un bagaje de teorías, ¿no? De grandes principios en el derecho, que pues evidentemente a todo joven nos apasiona, ¿no? Pero el tema es que cuando uno termina la carrera, ahí viene un tema interesante que son un poco el desafío, ¿no? O desafíos en general, cómo ejercer la carrera, ¿no? Porque ahí yo creo que todavía en nuestra universidad y en todas las universidades del Perú hay un desfase entre lo que es la enseñanza propiamente y lo que es la práctica, ¿no? Entonces, tanto así que hasta ahora, incluso por desgracia, la universidad, por ejemplo, no tiene la relación que uno puede ver en otras universidades europeas, por ejemplo, con empresas, con instituciones que pueden trabajar y trabajan conjuntamente, ¿no? Porque no hay ninguna incompatibilidad, o sea, la universidad está al servicio de la comunidad, al servicio de lo que es el desarrollo de un país. Aquí todavía nos cuesta mucho, entonces, evidentemente, el desfase es tremendo, ¿no? A mí me costó mucho adaptarme al trabajo de abogado, ¿no? Por un tiempo, pero después también ya lo dejé y me dediqué a la enseñanza nada más. Y doctor, ¿qué significa para usted enseñar? Bueno, para mí la verdad enseñar es casi como un apostolado, ¿no? Es decir, uno lo que hace es, eh, pues, no solamente enseñas conocimientos, información, que hoy en día con la inteligencia artificial lo tienes a la mano, ¿no? Y lo tienes en segundos. Todo lo que es información, todo lo que es transferencia de conocimientos incluso, ¿no? Pero el profesor en realidad lo que hace, y a mí me encanta, yo disfruto con el traslado de cuestionamientos, de búsqueda de criterios, de razonabilidad de las cosas, de los problemas. Finalmente, el derecho intenta resolver conflictos de la sociedad, ¿no? Que pueden ser personales, sociales, económicos, políticos, ¿no? Entonces, eso me parece extraordinario, ¿no? Yo le llamo eso es una especie de apostolado. Entonces, claro, y más sobre todo experiencia enseñar desde San Marcos, enseñar en otros lugares, es tedioso, imagino. Puesto yo creo que San Marcos hay una característica, espero que quienes vean este podcast no me odien, pero en otras universidades que también he enseñado y enseño, eh, pues noto una diferencia sustancial, ¿no? En el sanmarquino yo veo que hay un interés, hay una participación, como que se compran el pleito, algo así, ¿no? Que están permanentemente cuestionando, indagando, y la verdad también son estudiosos, ¿no? Eso no lo puedo negar, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que, pues a veces no tenemos la mejor biblioteca, ¿no? Que quisiéramos tener, instrumentos modernos, herramientas, pero a pesar de ello son contestatarios, siempre son estudiosos. Como que siempre buscamos más allá. Y, o sea, por ejemplo, una característica, ¿no, Dani? Por ejemplo, hace un video atrás que grabamos con Dani, era la actitud autodidacta que tiene el sanmarquineño. Ah, sí, sí. A veces nos ha pasado que, bueno, a veces por temas externos a la universidad no podemos tener clases presenciales, entonces eso nos obliga a poder aprender de una forma autodidacta porque a veces no podemos esperar a que el profesor recién llega a su clase y nos enseñe. O hay otros compañeros los cuales ellos vienen estudiando y tienen una base y ya llegan preguntando. Pero es lo que caracteriza
mucho al estudiante sanmarquino de siempre ser autodidacta y querer aprender más. Sí, yo eso he notado mucho, y incluso especialmente que aparte de ser autodidacta, tiene que ver mucho con, con el esfuerzo de las lecturas, ¿no? O sea, yo noto que el sanmarquino sí lee, ¿no? Y como digo, a pesar de todas las circunstancias, eso es muy valioso. Los famosos nuevos controles de lectura, es decir, olvidan eso. Y por ejemplo, doctor, ahora nosotros, ¿no? Lo que es nuestra base, como ya estamos en régimen semestral, a veces los controles se nos juntan, pero creo que las lecturas, y como siempre dicen, es un abogado que no lee, un abogado que deja de estudiar, o sea, hace cada día más menos. Claro, eso se tiene Daniel. Y sí, eso es muy importante, y eso es lo que nos brindan, por ejemplo, los maestros aquí, ¿no? Eso es muy importante y que hay que resaltar. Y que es bueno tener el hábito de lectura. Eso porque, por ejemplo, recuerdo que cuando yo inicié en la carrera, bravo, a veces el colegio no viene con el hábito de lectura, y más en estos tiempos que tienes todas las redes sociales y esto, y eso genera que no, wow, cuando ves, te enfrentas a 30, 40, 50, 90, 100 páginas, quizás hasta a veces te puede dar sueño al principio y eso no está bien, pero eso es algo que poco a poco se forja. Ya. Dani. Doctor, ahora pasamos a una parte un poco más práctica. La pregunta mía sería, ¿el hecho de no firmar un contrato de forma escrita ocasiona de que no haya una relación laboral con el empleador? A ver, ahí hay que diferenciar entre lo que es propiamente un contrato de trabajo y la relación laboral. Hay una diferencia muy sutil. Con un ejemplo podemos explicar mejor, ¿no? Si yo contrato a Franklin para que trabaje de aquí a un mes, digamos, ¿no? En un estudio jurídico o una oficina cualquiera, ¿no? Entonces, y Franklin firma el contrato, etcétera. Pero luego Frankie puede tener alguna dificultad, puede viajar, puede enfermarse, puede, en fin, o desanimarse simplemente. Y entonces enviará una nota o una llamada, o un WhatsApp, lo que sea, y dirá, sabe que no puedo, pues ya firmó el contrato, pero no hay relación laboral. Entonces, lo que tenemos que determinar es la relación laboral es una actividad, un servicio, es una prestación en realidad que tú realizas a favor de un empleador. Es lo que la actividad o el servicio que realizas, ¿no es cierto? Y esa actividad genera una contraprestación, que es la remuneración. Ahora, esa relación laboral implica un contrato. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar que el contrato tiene que ser solamente escrito, y no necesariamente. El contrato, para que exista contrato, tiene que existir consentimiento. El contrato finalmente es la expresión de voluntad. Entonces, si tú expresas tu voluntad y estás de acuerdo, ese acuerdo lo trasladas en la relación. Entonces, la pregunta esa es que sí puede haber contrato sin relación, pero lo que no va a haber nunca es una relación sin un acuerdo. O sea, eso es casi imposible, ¿no? Ahora, doctor, si una persona trabaja durante un tiempo prolongado y no firma un contrato, ¿sí, sería un trabajador o desde cuándo se perfecciona la relación laboral entre un trabajador y un empleador? A ver, ahí como insisto, a ver, el contrato en general es la expresión de voluntad. Ahora bien, en el mundo del derecho del trabajo, lo que interesa es la voluntad, o sea, la expresión de voluntad que lo haces a través de la relación laboral. Porque si alguien te dice, oye Pedro, vente a trabajar en mi oficina tal día, ¿no? O vas a empezar tal día, pues tú puedes empezar y estás haciendo un servicio, una actividad que luego compromete al empleador porque ya se benefició, se beneficia una actividad y por lo tanto se obliga a una contraprestación. Ahora bien, lo que ocurre es que en determinados casos la ley establece necesariamente que el contrato tiene que ser formal, o sea, para aprobar, ¿no? Por eso que los latinos llamaban
el contrato laboral formal es ad probation, es decir, para aprobar. Por ejemplo, ¿qué contrato? Si yo contrato a Frankie 3 meses o 6 meses o un año, es un contrato evidentemente temporal. Y yo lo que tengo que demostrar es que he contratado temporalmente a Frankie. Eso es uno. Dos, si Frankie es extranjero y yo necesito que trabaje, lo que tengo que hacer es un contrato formal, escrito. Incluso lo tengo que informar al Ministerio de Trabajo. O si es un menor de edad, ¿no es cierto? O si alguien se va del país y va a trabajar fuera, necesita para salir un contrato formal e inscrito en el Ministerio de Trabajo. Entonces, en conclusión, los contratos formales por excelencia son aquellos que sirven para probar algo. Probar que es un menor de edad, probar que es un contrato temporal, probar que es un contrato extranjero, etcétera, etcétera. Pero el contrato en general, no necesitas una formalidad especial. Basta con el consentimiento. Ahora, claro, si eso lo traduces en un contrato escrito, mejor, ¿no? Mejor, nadie niega eso. Pero eso, como digo, eso es excepcional. Muy entendido. O sea, como usted me dice, basta con la manifestación de voluntad de la otra persona. Que es lo que se llama el tracto sucesivo, ¿no? Empiezas a hacer todos los días, a llegar a una hora determinada, sales, etcétera, y ya está. Está manifestando su voluntad. Claro, claro, doctor. Doctor, ahora algo que, por ejemplo, mucho se ve, ¿no?, en lo que es nuestra carrera. Por ejemplo, las prácticas ad honorem. Obligadas a... El trabajo ad honorem actualmente, pues, no existe por lo siguiente, ¿no? Ad honorem, la palabrita ad viene del latín. Ad significa por, para, o sea, honore, o sea, no honor, sería por honor, ¿no? Entonces uno trabaja por honor y eso ad honorem, pues ya eso del honor en realidad no existe, ¿no? Entonces, cuando existe trabajo, se supone que hay una actividad que beneficia a alguien. Ese alguien es el empleador, ¿correcto? Y eso evidentemente supone una contraprestación. Si quieren un ejemplo muy concreto, ¿no? Si Carlos toma un taxi, pues no se imagina, él no puede imaginarse que no va a pagar el servicio, ¿no? O sea, el taxista lo va a perseguir. Y además sería injusto, ¿no? Porque le está haciendo un servicio. Es exactamente igual en el trabajo. Una persona realiza una actividad, un servicio, y el otro se beneficia. Así como Carlos se beneficia que lo trasladan en el otro trabajo, pues se va a beneficiar de algún servicio que realiza el trabajador. Y por lo tanto se obliga. Ahí no hay cuestión de ad honorem. O sea, no es que el taxista le va a hacer el servicio por ad honorem, o sea, por honor, ¿no? Salvo que sea un amigo, ya eso no es trabajo, ¿no? Eso ya es expresión de amistad, qué sé yo. Y en ese contexto, entonces, podemos analizar el de las prácticas, ¿no? Las prácticas, en realidad, que nacen más por las universidades, que justamente lo que al inicio mencionaba, ¿no? A veces ese desfase que existe en todo, digamos, el estudio de varios años de manera más teórica, ¿no es cierto? Importante, por supuesto, pero cuando tú sales al mundo del trabajo, al mundo real, como que hay un desfase, ¿no? Y eso es que se ha tratado hasta ahora de poder mejorar, en el caso del Perú, a través de las prácticas, ¿no? Por eso que ustedes, cuando ya están por el 4.º año, 5.º año, creo, se les exige una práctica. Una práctica que van a algunos lugares, que pueden ser privados o públicos, ¿no? Pero esas prácticas ahora están reguladas, tienen que ser pagadas, se le paga un sueldo mínimo. O sea, tampoco puede ser ad honorem. Otra cosa que es, digamos, un voluntariado, ¿no? Si Carlos o tú, Frankie, quieren hacer un voluntariado porque son buena gente, en fin, apoyar a gente necesitada, como hay Médicos Sin Fronteras, debe haber Abogados Sin Fronteras, aunque los abogados siempre tienen fronteras, pero bueno, pero siempre hay un servicio humanitario, ¿no? En ese caso, lógicamente, no, tu servicio es gratis. Claro.
Porque es claro, con el objetivo de ayudar a otras personas que lo necesitan, pero no es con el objetivo de trabajar o de brindarle, ¿no?, algún beneficio a alguien y que no. Si, Ujú. si no se beneficia a La persona que directamente tú sirves, ¿no? claro. Pero el famoso te pago con conocimiento. Bueno, eso es lo. Bueno, ese es un engaño, ¿no? Con los conocimientos. Sí, sí. Pero bueno, ya tenemos entonces claro está este tema, ¿no? Que es muy controvertido, ¿no? Muchos se preguntan, y más sobre todo los estudiantes que ya están comenzando las prácticas y que a pesar de que estudiamos derecho, algunos se pueden aprovechar de. Yo la verdad ahí yo tengo una opinión muy, quizás muy sesgada, pero a mis alumnos le digo, porque siempre llegan a veces un poco tarde o priorizan la práctica. Eh, Mire, a pesar que en nuestro país se ha regulado la práctica, hay una norma, no obstante, no es no me parece lo mejor, porque yo he visto que en estudios, por ejemplo, los que practican, pues a veces su práctica es comprar gaseosa o comprar alimento para los que trabajan ahí o ir a ver algo que yo no sé qué puede aprender yendo a ver un expediente, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía un viejo maestro, que la mejor práctica es el conocimiento, ¿no? Porque si tú tienes un conocimiento sólido de algo, pues evidentemente tu práctica va a ser mucho más fácil. Una reflexión muy, muy interesante que nos deja el doctor. Y es claro, hay que aprender a diferenciar, ¿no?, y separar y priorizar sobre todo. Deben priorizar, porque justo lo que estamos conversando antes de la grabación es que pregrado vas a tener una vez en morir, pero práctica va a practicar toda la vida. Entonces, Tu vida va a ser una práctica. claro. Entonces, creo que nosotros como estudiantes tenemos que priorizar y sobre todo no. Es interesante la reflexión que hace de Franklin, ¿no? Porque efectivamente, y eso está demostrado, es fácil ver estadísticas, el 99% de alumnos ya no retornan, ¿no? Quiero decir, no vuelven a estudiar nunca más la misma carrera por razones obvias, pero y segunda carrera es muy poco y también pocos hacen maestría, entonces, o doctorado. Entonces, me gusta tu frase, Franklin, solo una vez haces el pregrado. Y eso es una experiencia interesante, por eso que al inicio les decía, esta experiencia de pregrado debería ser que no pasar uno por la universidad, sino la universidad debe pasar por uno, porque claro, la universidad es una institución que viene de años, es una de las pocas instituciones que tiene más de 1000 años, ¿no? Estamos hablando con la universidad, la primera universidad en Europa, Bolonia, casi en el siglo noveno, ¿no? Luego estamos hablando de Salamanca, ya en 1000 y pico, 1020, ¿no? Y así por el estilo, hasta llegar a San Marcos. Pero bueno, lo que quiero decirles es que universidad viene del latín universitas, ¿no? O sea, de algo universal, ¿no? Aquí tienes los conocimientos de la humanidad consolidada, estudiada, analizada y por supuesto también con problemas, ¿no? Y eso es una experiencia valiosísima en los jóvenes. Además tampoco no es mucho, ¿no? Son 5 años, a lo máximo 6. Y luego tendrán toda la vida para practicar, como dice Franklin. Es muy, muy interesante reflexión y espero estén apuntando. Ahora, doctor, pasando ya también, como dice, ¿no?, Daniel, a lo práctico, ¿cuáles son los principales derechos que considera que un trabajador debe conocer? A ver, yo ahí, mire, en nuestro país, digamos, el artículo 24 de la Constitución hace una diferencia interesante entre lo que es la remuneración y los beneficios sociales, ¿no? Es decir, la remuneración, yo le digo a mis alumnos, viene de una relación directa, o sea, tú trabajas
y tienes un monto determinado que te pagan, ¿correcto? El mínimo es el salario mínimo, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y los beneficios en realidad tienen otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, la gratificación, las utilidades, eh, en fin, estos tienen fuentes distintas, ¿no? Puede ser la ley, puede ser una negociación colectiva, puede ser también la voluntad unilateral del empleador. Y esto, entonces, esto es lo que podemos hacer una diferencia entre lo que es la remuneración y el beneficio. Ahora bien, pero ¿cuáles serían? Yo creo que aquí habría que recurrir, habría que remontarnos al año 1999, que es muy interesante, una idea, un concepto que se viene utilizando en la OIT, que es el trabajo decente, ¿no? El trabajo decente en realidad que fue acuñado este concepto por un latinoamericano que fue director de la OIT, Somavía, un chileno, ¿no? Que consiste en lo siguiente, o sea, un trabajador para ser realmente formal o para poder tener derechos fundamentales, bastarían tres tipos de derechos, tres clases de derechos, tres requisitos, condiciones, ¿no? Por un lado, tener un contrato, y en ese sentido habría formalidad, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el trabajador debe tener algo básico, fundamental, que a veces descuidamos en nuestro país, que es el tema de la seguridad. Cuando hablo de seguridad, seguridad social, ¿no? Porque el trabajador lo único que tiene muchas veces es su salud, es su cuerpo. El trabajador, como inicialmente se le llamaba proletarios, porque no tienen más cosas que prole, ¿no? No tienen grandes propiedades, si no, no trabajaría, ¿no? Entonces, lo más valioso que a veces puede tener es la salud. Y esa salud a veces se pierde fácilmente porque el trabajo, todo trabajo es riesgoso. Y hay un concepto incluso muy francés de muchos años que se señala que el trabajo dice, es un riesgo creado. ¿Por qué? Porque es un riesgo creado. Porque donde no hay nada, muchas veces el empleador, al abrir una mina, al abrir una bodega pequeña, al abrir una fábrica, al abrir instituciones, lo que sea, estás creando un ambiente donde va a haber riesgo. ¿Y qué es un riesgo? El riesgo simplemente es un hecho futuro incierto. O sea, te puede suceder o no suceder, pero dañoso a la vez, ¿no? Porque te puede generar efectivamente la pérdida de la salud. Entonces, el segundo punto es tener eso, seguridad social mínima o seguro social mínimo, como quieran llamar. Y finalmente, por supuesto, lo que él insiste mucho, la OIT, en este concepto de trabajo decente, son los derechos colectivos. Porque de nada sirve en una legislación laboral si no se respetan derechos colectivos. En derechos individuales se pueden cambiar cosas. Por ejemplo, yo puedo cambiar que el horario del trabajador sea una hora determinada, ¿no es cierto? O que el contrato pues, puede ser modificado de algún modo, en fin, o la remuneración, en fin. Bueno, eso no va a afectar tanto, digamos, en lo que es el desarrollo del derecho de trabajo que lo que sí se haría en derechos colectivos. Me explico. Los derechos colectivos nacieron para poder equilibrar poderes, porque la relación de trabajador con el empleador se da a través de poderes, ¿no? Poderes que expresan relaciones económicas, sociales. Entonces, si tú respetas los derechos colectivos, que es la organización sindical, negociación colectiva, el derecho de huelga, evidentemente haces que los trabajadores o el trabajador en general esté protegido frente a los derechos individuales que le corresponden, ¿no? Eso es interesante. Eso es lo que yo respondería con este famoso concepto del trabajo decente. Muy buen concepto explicado y sobre todo me parece interesante, doctor, el- en lo que dijo del trabajo es un riesgo creado. No, el riesgo. Es un riesgo. Sí, el riesgo es o sea, el trabajo, claro, el riesgo en el trabajo se le denomina riesgo creado, ¿no? Claro, porque donde no hay nada aparece el empleador, ¿no? Y estás creando las condiciones que el trabajo es intrínseco el riesgo. O sea, el riesgo es parte
de la vida en realidad, ¿no? Desde que nacemos hasta nuestra muerte. Pero en el trabajo se da con mayor énfasis porque evidentemente hay una búsqueda o sea, de mayor productividad, de producción. O sea, el trabajo no es, digamos, no es un placer, ¿no? El trabajo es producción, es creación, y en esa creación siempre hay un riesgo, ¿no? Interesante. Dan, ¿qué opinas? ¿O qué pregunta tienes? Tenía otra pregunta. Doctor, ¿qué puedo hacer si es que no me pagan las horas extra? ¿Cuál es el procedimiento que puedo realizar? A ver, mira, las horas extras en realidad están reguladas en nuestro país y efectivamente proviene, y su nombre por eso es extra, que la jornada laboral son 8 horas, ¿correcto? Y luego, si tú sigues trabajando en esa jornada laboral, evidentemente se genera este derecho extra, ¿no? Horas extra. Y en el caso de no pago, hay dos vías, ¿no? Una vía administrativa, digamos, a través de lo que es una FIL, ¿no? Lo que antes era pues, el Ministerio de Trabajo, en fin. Y la otra es una vía ya judicial, de órganos jurisdiccionales, ¿no? Pero eso ya dependerá el trabajador, o en todo caso, normalmente lo hacen cuando ya rompe su vínculo laboral y le deben horas extra, pues de un año, por decirte, ¿no? Entonces no lo va a perder, ¿no? Tampoco prescribe, ¿no? Hasta 4 años, entonces puede reclamarlo por esa vía. Pero si es que tiene la relación laboral, puede hacerlo internamente o ir directamente a su... Entonces hay dos vías, como dices tú, lo que es una vía administrativa y ya la más gravosa que es la jurisdiccional, ¿no? Acudir al órgano jurisdiccional. Listo, doctor. Y, doctor, ¿puede pasar que una persona trabaje y no esté en planilla, digamos? ¿Qué puede reclamar esa persona que ha trabajado años y no está en planilla? A ver, a ver, ahí como volvemos al tema inicial, ¿no? Lo que interesa en una relación laboral es esa voluntad de ambas partes, ¿correcto? Una expresión de voluntad que se da pues, a través del tracto sucesivo, ¿cierto? De prestación contra prestación. Ahora, probablemente no esté en planilla, pero bueno, habría caído un poco en la informalidad porque definitivamente tampoco tendrían contrato, digamos, ¿no? Entonces, contrato escrito me refiero. Y entonces, claro, ahí hay un tema de falta del empleador. Entonces, la pregunta es cómo se puede reclamar, digamos. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Porque cuando termina la relación laboral, lo que puede hacer el trabajador es demandar el pago de beneficios, ¿no? Y ahí hay un principio básico en derecho procesal que es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, lo único que tiene que probar el trabajador, perdón, es que ha laborado para alguien, ¿no? Si el señor acá está, quizás no, como digo, no hay contrato escrito, porque si no hay planilla, no creo que haya contrato escrito, pero sí puede haber un correo o quizás un recibo que firmó porque le pagaron, ¿no? Que no es planilla, por supuesto. O puede haber también testigos, ¿no? Otros compañeros que han trabajado, etcétera, ¿no? O probablemente le haya pagado vía una bancarización, ¿no? Entonces ahí aparece el nombre de quien paga, a quien paga, en fin. Entonces, eso demostraría que hubo relación laboral y con ello, como digo, se invierte la carga de la prueba, ¿no? Será el empleador que demostrará lo otro. Ya, pues, muchas gracias, queda claro. Entonces, respecto a ello, lo que usted dice, como ya cayó en la informalidad, lo único que queda es probar que ha trabajado, Claro. pero él mismo tiene que probar. ¿Entendido? Entonces, ahí vemos ya una de las preguntas que se nos han solicitado, que son una pregunta clave en esta entrevista. Una pregunta recurrente. Bueno, otra pregunta también recurrente es, doctor, ¿cuándo se considera un despido injustificado, arbitrario o nulo? Es un tema interesante y en realidad es un tema muy, ¿cómo decir? A ver, que ha pasado por varios momentos en nuestro país. A ver, en teoría, en teoría general, el despido siempre tiene que ser con causas, ¿no? Hay un principio de causalidad.
Y eso tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? Si Daniel no sé, contrata un departamento para vivir y lo que quieren es que desocupe, evidentemente tendrá que decir una causa, ¿no? No va a ser una cosa arbitraria. Lo arbitrario es algo antojadizo, ¿correcto? Ahora bien, eso dicho en general. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestro país? A ver, lo que pasó es que a partir del año 90, un famoso decreto legislativo vigente hasta el día de hoy, el 728, en el artículo 34, señala y reconoce el despido arbitrario. Incluso, luego en el año 93 se constitucionalizó el despido arbitrario, digamos. Pero lo interesante es que en los años 2000, con una demanda famosa de trabajadores de Telefónica, de Fretatel, ahí el Tribunal Constitucional, en la sentencia, hizo todo un razonamiento que no debería existir lo arbitrario en una sociedad de derecho, ¿no? Porque, ¿qué es lo arbitrario? Es algo que uno hace porque le da la gana, ¿no es cierto? Entonces, introduce, o si quieren ustedes, vuelve a la teoría de la causalidad. Y por eso que a partir de ahí se le va a denominar el despido causado, el despido con causalidad, en oposición al despido arbitrario. Porque el despido con causa lo que hace es que el trabajador, pues si hay una causa probada, que son dos tipos, por la conducta del trabajador o por su incapacidad, digamos, por lo que es la productividad, pues habrá sido un despido justificado. Pero si es injustificado, evidentemente, como que no justifica, ese trabajador tiene derecho a la reposición. Eso es lo interesante, ¿no? En cambio, un despido arbitrario por el propio concepto, pues no tiene derecho a la reposición, no regresa. Puede cobrar una indemnización, pero a veces la indemnización no cubre, pues, lo que el trabajador pueda tener como derecho expectaticio, ¿no? Esa es un poco la situación de derecho, digamos, del despido injustificado, arbitrado, o el otro dijiste es nulo, ¿no? Ahora, el nulo es interesante también, y el tribunal ahí agregó también el despido fraudulento, ¿ya? A ver, el fraudulento, como su nombre lo dice, es que el empleador puede hacer un fraude, es decir, puede, un ejemplo, ¿no? Si Daniel está saliendo con su mochila después de trabajar y resulta que en la mochila alguien le introdujo en una laptop, ¿no? Ahora son tan pequeñas, ¿no? Pero que puede ser carísima. Y al salir detectan que se está llevando la laptop. Evidentemente eso es un robo, ¿no es cierto? Una apropiación ilícita. Pero pueden haberlo elaborado. Y a eso le denomina fraudulento, ¿no? O sea, cuando hay un fraude de por medio. Bueno, eso también el Tribunal Constitucional lo consideró. Pero el despido nulo está en el 728. El despido nulo, lo que su nombre lo dice, es que no existe. Y básicamente tiene que ver con discriminación, con abuso. Es decir, si alguien despide a un trabajador porque descubre que es gay, digamos, ¿no? Entonces había una discriminación, ¿no? O despide a una señora que está embarazada por estar embarazada, ¿no? Es distinto que haya una causa, ¿no? La mujer embarazada puede estar robando algo, esa es otra cosa. Pero si el despido es por la causa del embarazo, o por discriminación, o porque tiene VIH, o lo que la ley señala, pues ese caso es nulo. Interesante, doctor. Ese es algo, creo que lo que ha quedado más. O sea, no existe lo nulo. Ajá. La diferencia, ¿no? Entonces, un despido injustificado sería un despido nulo. No. Un despido, a ver, el despido es un acto unilateral del empleador, ¿correcto? Que tiene la facultad, porque el empleador tiene tres facultades: el de dirigir la empresa, administrar la empresa y sancionar a sus trabajadores. O sea, la facultad disciplinaria, digamos.
¿Por qué disciplinaria? Que es único en el derecho al trabajo, ¿eh? Porque se le reconoce a una de las partes poder castigar a la otra, digamos. Pero eso se justifica en tanto en cuanto lo que busca la empresa, a diferencia de cualquier relación jurídica, es que en la empresa lo que buscan es producción, es productividad. Entonces, y eso implica costos, implica sacrificios, etc. Ahora bien, entonces, si en esa relación el trabajador no rinde, sea porque tiene problemas, o sea porque comete alguna falta. Imaginémonos que llegue ebrio, o falta constantemente, o hace daño a la empresa, o tiene conflicto con sus compañeros, etcétera. Está afectando la productividad, correcto. En ese caso, el empleador tiene la facultad, ese poder de romper la relación, despedirlo, pero con causa. Y cuando decimos con causa, quiere decir que exista causas y por otro lado con un procedimiento. Tiene que haber un procedimiento. Hay un procedimiento interno incluso que el empleador tiene para que le justifique el despido, o sea, le entrega la carta de despido y el trabajador tiene un plazo para levantar esas observaciones. Ahora bien, a ver, Franklin, lo que quiero decirles que es el despido, si es justificado, valga la redundancia, se justifica, pues, porque no puede ser que una empresa o un trabajador se esté llevando a las cosas, por ejemplo, o esté atentando contra sus compañeros, o esté, no sé, realizando hostilidad sexual, qué sé yo, contra sus propios compañeros. Entonces, si esas causas existen, el empleador tiene toda la facultad de despedirlo, pero tiene que ser causado, con causas. Entonces, y cuando, por lo tanto, si es un despido injustificado, es incausado, o sea, no tiene causas. Y en ese sentido es que es ilegal, ¿no? Claro. Que es distinto al nulo, ¿no? O al fraudulento. Por eso, o al arbitrario, ¿no? Por eso, en todo despido tiene que haber el principio de causalidad. Ahora, y eso tenemos que extrapolar al mundo de lo que vivimos en la sociedad. Todas nuestras relaciones, pues si tú entablas algo, tú tienes que tener seguridad jurídica. Y la estabilidad, la estabilidad laboral no es otra cosa que estabilidad jurídica. Que el trabajador sepa que va a trabajar si es que está cumpliendo todo, no comete causas de despido, que sabe que va a continuar. Eso es estabilidad, eso es seguridad jurídica. Entonces, si el empleador rompe esa estabilidad, en realidad lo que está haciendo es, pues, quebrar también la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica no es solamente que tú camines por las calles, alguien que no te robe, también se da en otros actos, ¿no? Ahora ya quedó más claro esto, doctor, lo que nos dice que el despido en sí, para poder comprender esto, hay que entender lo que es el principio de causalidad. Claro, es lo primordial, lo que el doctor ha hecho énfasis. Para entender este tema que Como en toda relación, si tú, insisto, si tú contratas un departamento, estás ahí, alquilas, pagas normal, ¿no? Pues no tiene ninguna causa que el dueño venga y te cierre la puerta, ¿no? Sería pues una inseguridad jurídica total. Imagínate, llegas a las 11 de la noche, no puedes ingresar, ¿qué haces? Es distinto que si Daniel empieza a hacer fiestas, orgías, ¿no? Ya pues tiene una causa, ¿no? Entonces el dueño dirá, oiga, está haciendo daño a los vecinos, ¿no? Con el ruido tremendo, entonces hay una causa. Entonces, eso tiene que ver con la seguridad jurídica, pues. muy interesante, pero muy valiosa la intervención que ha hecho el doctor respecto a la causalidad en el derecho al trabajo y también a lo demás que A nivel general de la sociedad, ¿no? Pero, doctor, y bueno, esta pregunta que normalmente hacemos para finalizar el episodio es, ¿qué consejo le daría a un estudiante de 20 años que recién está empezando en la carrera? Madre mía. Ya, pero antes de ese consejo, yo quería dos cositas mencionar, porque dije esto de la hostilidad, ¿no? Mencioné esto, que es el más conocido como hostigamiento sexual laboral, ¿no? Hay alguna cosa interesantísima que tenemos que tener nosotros presente. Es el convenio 190 de la OIT, que la OIT lo aprobó en el año
el 2019. ¿Y por qué el 2019? Lo que pasa es que el 2019 la OIT cumplió 100 años, porque se creó en 1919. Entonces, en su cumpleaños, en el cumpleaños de la OIT, aprobaron uno de los convenios más importantes que tenemos en estos momentos. ¿Por qué? Porque el tema del hostigamiento o la hostilidad laboral, pues en realidad es una conducta tanto vertical, o sea, de jerarquía, como también horizontal, porque entre compañeros también existe todo lo que es hostilidad, hostigamiento. Lo que tiene que ver es que el convenio lo que fomenta es la libertad del trabajo. Es decir, que tú puedas trabajar en un ambiente libre. Y yo tengo aquí justo libre de violencia y acoso, dice, de la OIT. Te voy a arreglar para que lo pongas en tu laptop. Entonces, porque evidentemente esta hostilidad laboral lo que más afecta es la dignidad del trabajador, ¿no? La dignidad del trabajador, ese acoso constante, ¿no? Pues quiebra cualquier salud psicológica, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, y eso es lo que hoy en día también, y nosotros hemos ratificado el convenio, y ahí hay que ser muy claros, ¿no? Todo convenio ratificado por el Perú tiene este cumplimiento obligatorio, ¿no? O sea, hay un impacto ahí de un convenio al ser ratificado por el Perú. Ingresa la normatividad nacional y en ese sentido, pues un juez puede aplicar incluso en contra de una ley. Puede decir, señor, el famoso control difuso, ¿no? Yo lo que hago es cumplir el tratado que es vinculante. Entonces, ese convenio es interesante. Eso por un lado. Por otro lado, también quería, conversando, hay un tema que siempre es muy recurrente y yo insisto mucho en la clase, incluso en la clase de maestría, y la gente no tiene muy clara la diferencia, porque es muy común en el Perú, es mezclar o confundir lo que es la relación laboral con lo que son relaciones de locación de servicio, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado eso, ¿no es cierto? Ahora bien, la diferencia es muy sencilla, mire. El contrato de locación de servicio es un contrato civil. Es un contrato que tiene muchísimos años, se pierde en la noche de la historia. Eso viene desde la época del Imperio Romano, ¿no? Locación de servicio. En cambio, el contrato de trabajo es muy posterior. El contrato de trabajo, pues, no tiene más de 300 años. Entonces, aparece con el capitalismo, ¿no? Y el contrato de trabajo aparece porque justamente el contrato de locación de servicio va a tener limitaciones. Pero ¿cuál es la diferencia para entender las limitaciones? En el contrato de locación de servicio no existe subordinación. Es decir, yo puedo contratar a un médico para que opere, o un abogado para que me haga un servicio, o un pintor, pero ellos no dependen del que contratan, ¿no es cierto? No le va a decir, oiga, ¿cómo voy a operar? Ni al abogado, ¿cómo voy a hacer mi escrito? ¿No? Ni tampoco va a tener horario ni nada. O sea, no hay subordinación, es lo fundamental. Y hay otro elemento más técnico que es la ajenidad, ¿no? Es decir, el trabajador en el contrato de trabajo no participa del producto, en cambio en la locación de servicios sí. Pero lo más interesante es, y eso es lo que la gente debía tener en cuenta, muchas veces en nuestro país, sobre todo en la década 90, muchísimas instituciones, empresas, incluso organismos del Estado, contrataban por locación de servicio. ¿Por qué? Porque al no haber subordinación, no tienes derechos sociales. Entonces, claro, la empresa o institución se ahorra en derechos sociales, pero el impacto es muy negativo para el trabajador, ¿no? Porque al final no tiene ni siquiera derecho a atenderse en salud, y menos pensión, ni beneficios sociales en general. Ahora bien, en cambio, el contrato de trabajo sí es personal, ¿no? Subordinado y hay una ajenidad. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta porque mucha gente en el Perú todavía sigue trabajando por locación de servicio. Incluso en el Estado, ¿eh? Por eso que cuando estos trabajadores, cuando son, digamos, cuando terminan su contrato, muchos de ellos inician una demanda por desnaturalización del contrato. Y hay cientos de casos que pierde el Estado, ¿no? Porque cualquier juez lo que va a decir, verdad, aquí hubo subordinación, ¿cierto? Y por lo tanto es derecho de trabajo, no derecho privado, no derecho civil.
Y eso es interesante. Claro, y es una distinción, como usted dice, y muy, muy precisa, que sería bueno incluso desarrollarla y esperemos a que en los comentarios inviten más al doctor para hablar sobre ese tema que es muy, muy interesante, que nos ha hecho saber el doctor. Después hay otro gran tema que yo me he encantado de desarrollar con ustedes, es el tema del el sistema previsional, ¿no? Es muy importante. Yo tengo ahí un libro, si quieren podemos comentar otro día, por supuesto, es el tema de la seguridad social, ¿no? Porque allí hay otra confusión, ¿no? El seguro social es de los trabajadores, por eso yo lo denomino como un sistema contributivo laboral, es decir, laboral contributivo. ¿Por qué? Porque solo es para el trabajador y es contributivo, o sea, tú pagas. Cualquier trabajador, en la formalidad, por supuesto, que debe ser la mayoría de nuestro país, debería ser, pero bueno, paga para salud y no paga cualquier monto, ¿eh? El empleador paga 9%. Y luego el trabajador, al trabajador se le descuenta entre 12.5 hasta 13% en pensiones. Entonces estamos hablando de rubros no nada despreciables, que es un monto muy considerable, importante, y sin embargo los trabajadores no tienen una buena atención. Pero bueno, eso por lo menos existe el seguro social. Tienes de salud, tienes la pensión AFP, ONP, tienes algo. Pero ustedes comprenderán, para cerrar el tema y entrar al joven de 20 años, ustedes comprenderán que no todos trabajan en la sociedad, ¿no? Los niños no trabajan, los ancianos no trabajan, los que tienen discapacidad no trabajan, o diferencias, ahora se habla de no discapacidad, sino capacidades diferentes, no trabajan. Los jóvenes que están en el desempleo no trabajan, por definición, son desempleados. Entonces, si tú sumas todos esos segmentos, evidentemente vas a tener la mayor cantidad de gente que no trabaja y por lo tanto no tienen seguro social. Entonces, ahí hay algo que se ha inventado en los años 30 en países desarrollados, que es el estado de bienestar, donde hay seguridad social. La seguridad social, a diferencia del seguro, es una política redistributiva, es una política social que toda sociedad debiera tener para justamente poder eh, que esas personas que no tienen trabajo, que no aportan, puedan tener servicios, puedan tener prestaciones del Estado. Y eso no es algo nuevo, eso existe ya, insisto, de los años 30, 40, en estado de bienestar, ¿no? Ahora que ustedes en el Mundial han visto, por ejemplo, un país tan pequeñito como Noruega, es uno de los países más desarrollados y con beneficios sociales en general, ¿no? Es la sociedad más alegre, incluso según las encuestas, y tienen todo garantizado, ¿no? Los famosos vikingos, pues. Entonces, para acabar, como me ha pedido Daniel, es que, ¿qué recomendaría un joven de 20 años? Bueno, yo lo recomendaría para tener coherencia, en lo que mencionabas al inicio, es que el joven se dedique realmente a que la universidad pase por él, ¿no? Lo que significa estar en la universidad, pues tener todo conocer lo que es la universidad, disfrutar también de los beneficios, ¿no? Yo a veces, bueno, yo recuerdo lo que a esa edad aproveché mucho. Es verdad que estudiaba Derecho, pero si uno camina aquí cerca, ustedes han visto, está la Facultad de Ciencias Sociales, está Filosofía, está Sociología, Economía, o sea, y la gran ventaja de San Marcos, a diferencia de otras universidades, el ingreso es libre. O sea, tú puedes ir a una facultad y no te dice nada, eres alumno libre y bueno, aprovechas, ¿no? Cosa que es muy difícil. Entonces yo recomiendo que el alumno, el joven de 20 años, pues se dedique al estudio, ¿no? Que es una experiencia maravillosa, una experiencia única. Además, como lo ha dicho Franklin al inicio, que luego tendrán toda la vida para practicar, trabajar, pero para tener esa experiencia de estar todo el día en la universidad, de estar leyendo, estar al lado de sus maestros, sus profesores, es una experiencia única. Y eso es lo que yo les recomendaría. Insistir, ya sabe que el doctor comparte, es que
prioricemos el estudio. Seas de la universidad que seas, venga donde venga, prioricemos el estudio. Porque eso es lo que te va a hacer mejor persona y mejor profesional si es que estás estudiando. Muchas gracias. Este es Código Abierto todos los domingos por la noche a las 8. Daniel. Gracias. Gracias por ese video y nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao. Chao.